La superficie total de tierra firme en el planeta es de casi 150 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo el 2% de ese territorio está ocupado por ciudades. Esto quiere decir que si tuviéramos en cuenta el espacio total de tierra firme disponible del planeta, podríamos construir 50 veces más cantidad de ciudades. En ese 2% de tierra firme ocupado por ciudades, vive más de la mitad de la población mundial, casi el 60% de sus habitantes. Y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta tendencia va en aumento. Por esa razón, las ciudades que hoy existen en el mundo consumen el 90% de la energía que se produce. Y si quisiéramos construir tantos conglomerados urbanos como espacio disponible de tierra tenemos, necesitaríamos al menos de 25 planetas como el nuestro para darles energía. Pero esa hipótesis es imposible. La pregunta es fundamental. ¿Cuánto tiempo pueden resistir las ciudades sin soluciones de fondo? Soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo. En la actualidad, la población mundial está por encima de los 7.000 millones de personas y se calcula que la mitad de esa población vive en ciudades. La explosión demográfica urbana, que comenzó con la revolución industrial, tiene dos causas principales. Por un lado, el aumento de la esperanza de vida, y por el otro, un acelerado crecimiento de la migración de personas del campo a la ciudad. Sin embargo, este crecimiento de la población, combinado con los desafíos del calentamiento global, los altos precios de la energía y de la tierra, y los ajustados presupuestos que manejan los gobiernos, exigen que las ciudades se planifiquen con eficiencia para que sean sostenibles en el tiempo. Las ciudades europeas son ciudades compactas, muy compactas. Las ciudades americanas son ciudades muy difusas y las ciudades de América Latina son un mix, ¿no? Se resuelven en esa tensión entre la ciudad difusa y la ciudad compacta. Yo soy Mercedes de Virgilio, estamos en el Instituto Gino Germani, que es un instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy investigadora de CONICET y me dedico a la sociología urbana. Una ciudad compacta es una ciudad donde vos tenés que recorrer distancias cortas para moverte de un punto a otro de la ciudad, ¿sí? Y donde en general el transporte público cubre tus necesidades de movilidad. Una ciudad difusa es una ciudad muy extendida en el territorio, donde hay grandes distancias entre los distintos puntos, ¿no? de esa ciudad. En general, las ciudades difusas están atravesadas por redes de autopistas extensas, predomina el uso del transporte automotor. Bueno, en las ciudades de América Latina se resuelven en esa tensión entre lo compacto, o la característica de ser ciudades compactas y con ciudades difusas. Yo creo que nacieron con una impronta de ciudades compactas, pero con el tiempo se han extendido y y están ahí en esa transición, en esa tensión. Según datos de Naciones Unidas, Tokio es la mayor aglomeración urbana del mundo, con 36.7 millones de personas. Luego siguen Nueva Delhi, en la India, con 22 millones de personas, y San Pablo, en Brasil, con 20 millones de personas. Cada una de estas ciudades tiene una modalidad diferente de planificación y gobernabilidad. Sin embargo, es en ellas donde se concentran las fuentes de trabajo y también donde la oferta de servicios públicos, como transporte, escuelas, hospitales, está mejor preparada para atender a la mayoría de la población. El no acceso al servicio es la mayor agresión que se le puede padecer a una persona. El no acceder a los servicios es lo peor que te puede. Entonces, quienes no acceden a los servicios violentan la ciudad. Soy Eduardo Becerra, presidente de la Asociación Argentina de Planificadores Urbanos y Regionales.
y además estoy vinculado a temas de docencia universitaria. Soy profesor en la Universidad de Belgrano y soy profesor en la Universidad de Buenos Aires. A ver, ningún bien urbano es históricamente apto para siempre. No es como una obra de arte, no es esta concepción de la ciudad barroca o histórica, es un hecho que se modifica constantemente, entonces hay que tener un plan y ajustarlo. Montreal, Canadá o Vancouver funcionan bien porque tienen primero planes que sostienen el tiempo y básicamente planes de habitación y planes de transporte urbano público. El transporte urbano público es un tema central en las ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes, porque claramente cuando superan el 1.000.000 de habitantes son extendidas territorialmente y necesitan una matriz de transporte público buena. Casi el 60% de los habitantes del planeta viven en ciudades. Y la tendencia es que, para el 2050, esa cifra aumente al 90% de la población. Este hecho representa un desafío especial para los países en vías de desarrollo, donde los recursos e instrumentos de planificación son limitados, y la irregularidad ha sido, en general, la respuesta al crecimiento urbano. En la Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, el problema comenzó a agravarse con el desarrollo de la industrialización, que trajo como consecuencia una gran migración del campo hacia las ciudades. Así se comenzaron a asentar de manera irregular familias de obreros o de desocupados que aspiraban a trabajar en zonas cercanas a las fábricas. La megaciudad o metrópolis, megalópolis puede ser, tiene muchos nombres, es la ciudad que se forma a partir de conurbaciones, o sea, de muchos centros urbanos que se van conurbando, o sea, se van integrando unos a otros y expandiendo unos con otros y formando una red urbana, como es lo que pasa en Buenos Aires entre La Plata y Rosario. Es toda una conurbación grande que nosotros tenemos. Mi nombre es Graciela Mariani, soy planificadora urbana y regional y me dedico al urbanismo. Típicamente en la ciudad latinoamericana, las formas que tiene es una forma bastante segmentada en su distribución. Se da en forma de guetos, o sea, tenés los grandes centros de edificios con amenities y de super lujo y qué sé yo en el centro de las ciudades. Tenés los barrios cerrados o gate communities, que nosotros también acá se los llama countries, y tenés los asentamientos precarios o villas de emergencia que también los proyectos de vivienda social que están patrocinados por el gobierno y que también aísla. Y en el intersticio de todo eso se da la ciudad. La desigualdad entre las ciudades desarrolladas y las que están en vías de desarrollo se acentúa cuando se analiza las condiciones de vida del segmento más pobre de la población. La Organización de las Naciones Unidas estableció en 2002 que una persona se encuentra hacinada cuando comparte una habitación de aproximadamente 6 metros cuadrados con 3 o más personas. En Canadá, menos del 1% de la población vive en estas condiciones, mientras que en Colombia, por ejemplo, el 37% de los habitantes no cuenta con un techo para vivir o vive en viviendas de mala calidad. La densidad de población es la cantidad de habitantes por metro cuadrado, por hectárea o por kilómetro cuadrado en el caso de un país. El hacinamiento se define como hacinamiento la cantidad de habitantes que hay por habitación. En el último censo se llegó a ver que teníamos hasta 16 habitantes por habitación. O sea, en algunas villas, ¿no? Pero el número es espantoso.
Mientras que las megaciudades de los países ricos compiten entre sí por ver quién construye la torre más alta, en los países en vías de desarrollo, la distancia entre los edificios de lujo y los asentamientos precarios se reducen a tan solo unos metros. En este tipo de ciudades, históricamente los sectores de mayores ingresos se ubicaban en las áreas centrales, donde el acceso a los servicios se producía sin dificultad, mientras que los sectores de menores ingresos se dispersaban en el territorio, localizándose en áreas menos preparadas para el desarrollo ciudadano pleno. Sin embargo, con la aparición de las urbanizaciones privadas y barrios cerrados, la competencia por la tierra empezó a configurar un nuevo tipo de ciudad, con ricos en la periferia y pobres hacinados en villas de emergencia, muchas veces ubicadas en centros urbanos. Durante la década del 90, fines de los 80, principios de los 90, el patrón cambia. Y entonces se inicia un proceso que se define como el proceso de suburbanización de las élites, donde los sectores de ingresos más altos empiezan a emigrar hacia los municipios del conurbano en estas modalidades como conocemos como los country, los barrios cerrados, ¿sí? Y entonces ahí, merced a la red de autopistas, al aumento del uso del transporte automotor, empieza a ocurrir un fenómeno que es muy particular, que es que estos sectores de mayores ingresos empiezan a competir por localizaciones en el territorio con los sectores de menores ingresos, porque estos countries se van a localizar allí donde inicialmente se localizaban los loteos populares y donde posteriormente se localizaron los asentamientos. Los urbanistas creen que la gestión social de la tierra es fundamental para garantizar el derecho a la ciudad. No se trata solamente de impulsar planes de vivienda para sectores de bajos recursos, sino de pensar el espacio público como un espacio social, donde deben materializarse las necesidades sanitarias, educativas y culturales de la población. O sea, tenemos varios derechos humanos universales. El derecho a ser libre. Tenemos el derecho a la vivienda en lo que respecta a esto, tenemos el derecho a la vivienda, se ha declarado el derecho a la vivienda, tenemos el derecho a la tierra y el derecho al agua y el saneamiento. Lo que aún no tenemos declarado como un derecho humano, sin embargo se viene hablando y se viene haciendo, escribiendo sobre el tema, es el derecho a la ciudad. O sea, a ese lugar, a eso que ustedes apuntan, que esa ciudad realmente sea de todos y no sea un espacio segregado. Casi el 60% de los habitantes del planeta vive en ciudades, y se calcula que para el 2050, el 90% de la población vivirá en algún tipo de urbanización. El área metropolitana de Buenos Aires, en la Argentina, es la tercera aglomeración más poblada de América Latina, detrás de México Distrito Federal y San Pablo. Sobre una superficie de 2.680 kilómetros cuadrados, se aloja una población que supera los 13 millones y medio de habitantes. En ese territorio viven, se desplazan y trabajan miles de personas, convirtiendo a la región en el polo industrial y económico más productivo del país. Buenos Aires se diferencia bastante de México como fenómenos semejantes en escala, y San Pablo, por ejemplo. Nosotros decimos que Buenos Aires tiene una urbanización temprana. Mi nombre es Artemio Pedro Aba. Soy arquitecto y planificador urbano y desde el 2004 estoy haciendo investigación en forma continua en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Cuando Buenos Aires, cerca de 1920, tenía 2 millones de habitantes, Ciudad de México y San Pablo no llegaban o tenían alrededor de 500.000 habitantes. La explosión demográfica del área metropolitana de Buenos Aires se explica por dos factores determinantes: las corrientes migratorias y la ampliación de la red ferroviaria nacional.
Estos hechos marcaron el carácter fuertemente centralista de la región frente al resto del país. San Pablo y México no generaron una estructura de medios públicos masivos como generó Buenos Aires. Si uno compara la cantidad de kilómetros que tiene, de lineales que tiene Buenos Aires como ferrocarriles metropolitanos, es muy superior aunque inferior en el servicio que presta, pero muy superior en cuanto a kilometraje a la que tienen México y San Pablo. San Pablo y México crecieron más con la modalidad del automotor privado y por eso la transición fue menos brusca. Las migraciones son un factor y siempre lo han sido y históricamente lo han sido y lo son aún más ahora, de crecimiento y sobre todo de crecimiento que influye en los crecimientos urbanos, tanto la migración internacional como la migración interna. La migración interna, diríamos, son las que ocurren dentro de las fronteras de un país o de una provincia. Y las migraciones internacionales son las que traspasan las fronteras. Soy Victoria Maceo, licenciada en Sociología, magíster en Demografía Social y doctora en Ciencias Sociales. Yo soy la jefa del Departamento de Análisis Demográfico. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la migración ha sido históricamente muy importante, especialmente la migración internacional. Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, llegó a representar casi cerca del 80% de su población. Muy importante. Fue todo lo que tuvo que ver con la migración de ultramar, la migración de Europa. Luego, a mediados del siglo, o sea, una vez finalizado la importancia de la migración de ultramar, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya llegando a los 60, empieza a tener más importancia en la ciudad la migración interna, es decir, la migración de las provincias hacia la ciudad. Desde el censo de 1947, la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 3 millones de habitantes. Sin embargo, su red de servicios públicos brinda atención a personas de municipios vecinos. Se calcula que todos los días ingresan a la capital federal de la Argentina alrededor de 8 millones de personas. Según datos del Ministerio de Salud de la ciudad, el 60% de las consultas que se realizaron en los 33 hospitales porteños fueron de pacientes no residentes en la ciudad, sino en su anillo urbano. La ciudad también siempre ha concentrado, y lo sigue haciendo, todo lo que tiene que ver con los servicios de atención de salud y también con lo que tiene que ver con la educación. Sigue viniendo gente que no es, diríamos que no reside habitualmente en la ciudad a atenderse. Y, por otro lado, como también las obras sociales han colocado sus sedes principales y sus sanatorios, diríamos, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos nosotros más o menos en la ciudad se registran alrededor de 80 y pico de mil, 83, 84 mil nacimientos anuales, de los cuales 40, 42 mil son de madres residentes en la ciudad. El área metropolitana de Buenos Aires no tuvo un criterio de crecimiento ordenado. La ausencia de planificación dio lugar a fuertes desigualdades desde el punto de vista social y territorial. Por un lado, es el área más rica del país, y por el otro, la más desigual. En la ciudad de Buenos Aires y algunos municipios más cercanos, se concentra la población de medianos y altos ingresos, mientras que los municipios alejados del centro albergan a la población de más bajos recursos. Desde mi perspectiva, lo que explica ese fenómeno de la fragmentación es la falta de una política de planificación urbana metropolitana, ¿no? O sea, ¿quién está pensando? No hay nadie que esté pensando la ciudad en su conjunto. A pesar de la falta de coordinación entre los municipios que forman el AMBA, como se llama el área más poblada de la Argentina, por iniciativa del Estado federal, se han empezado a planificar soluciones conjuntas en áreas sensibles, como el medio ambiente.
El SEAMSE es un claro ejemplo de gestión de residuos sólidos. En sus vertederos se trata la basura de los municipios de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad, mediante una empresa que es sociedad del Estado con la participación del gobierno federal. Lo mismo sucede con la autoridad de la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo, ACUMAR, creada para realizar obras de infraestructura, limpieza y mantenimiento de los ríos y sus zonas aledañas. Cuando la población usa el automóvil en forma intensiva, sale de un destino privado, atraviesa un espacio semipúblico, porque la autopista no puede considerarse un espacio público porque hay una limitación de ingreso, y llega a un destino privado. Y prácticamente no atraviesa, no vive, digamos, los espacios públicos. Y por otra parte, esta modalidad de la vivienda country es como que se vuelca sobre la ciudad y aparecen las torres country, los barrios cerrados y las torres country como una modalidad cerrada también de vida, porque las torres country tienen sus propios servicios, tienen seguridad, tienen enrejado, digamos, y los barrios cerrados como situación intermedia también. Y la ciudad se va fragmentando, digamos. El proceso de fragmentación social es uno de los principales desafíos que afronta la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Por un lado, los sectores de altos ingresos se mudan al conurbano para vivir en barrios privados, subiendo el precio de la tierra y desplazando a los sectores de bajos recursos. Por el otro, los centros urbanos se encarecen a partir de la generación de torres para habitantes de alto poder adquisitivo. Se ha producido también que en los sectores medios es muy dificultosa que las nuevas parejas que se van formando accedan a una vivienda, con lo cual se ha producido hacinamiento a nivel familiar, y la mayor parte de la inversión en inmobiliaria fue para la clase ABC1, digamos, que son las torres country, los barrios cerrados y los country. En el barrio, mira, el censo oficial que hizo el gobierno de la ciudad arroja un total aproximado de 40.000 habitantes, ¿sí? Más o menos por ahí. Pero la realidad te tira otros números. La realidad es que, según nuestros cálculos, hay 70.000 habitantes. Mi nombre es César Luciano Sanabria, tengo 28 años, hace 25 años que vivo en la denominada Villa 31 de Retiro. Debido a que estamos muy cerca, de la terminal de ómnibus de Retiro, la gente viene, se baja acá y los parientes que traen lo traen a vivir acá, o si no, la gente que viene busca alquiler y lo encuentra rápidamente acá debido a la posibilidad económica, porque un alquiler está alrededor de los 500 o 400 pesos. Y para alquilarte vos una pieza, ponerle en un departamento, te va a salir alrededor de los 2.000 pesos, 1.500, tenés que tener garante, tenés que dejar un depósito, y acá no. Esa es la gran posibilidad. El asentamiento precario más famoso del área urbana de Buenos Aires es conocido como la Villa 31 y está ubicado en el barrio de Retiro. El lugar es un ejemplo de lo que los especialistas llaman periferias internas metropolitanas. Originalmente surgió como un asentamiento provisorio de inmigrantes italianos que trabajaban en el puerto. Décadas después, en la actualidad, este asentamiento muestra el déficit habitacional que tiene la ciudad. Justamente, a propósito de no tener un plan director sostenido en el tiempo que pudiera visualizar estas problemáticas, no le dimos respuesta. Y hoy estamos con otras historias como es la urbanización de las villas, que es una modalidad de poder generar un mínimo de habitabilidad en viviendas precarias, con un sistema vial mínimo también, y dar servicios. Ya emplazada e imposible de desmontar, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha encarado un plan de urbanización de la Villa 31. En 2010 se promulgó la ley 3.343, que promueve la apertura de calles, la construcción de escuelas y la instalación de los servicios de electricidad, agua y gas. Fíjate que esa gente está carenciada en términos de vivienda, llamémosle mínima social, pero tiene acceso a hospitales
tiene acceso a la recreación, tiene acceso a la educación. No quiero decir que tenga acceso pleno, pero digo que en una conurbación como la Villa 31, vos podés acceder, cruzando la villa en Retiro, a una escuela municipal de buen nivel, donde podés obtener educación. Según los expertos, la expansión demográfica solo representa un problema urbano cuando los servicios públicos no acompañan el crecimiento de población y cuando los países se ven forzados a tolerar el desplazamiento desordenado de grandes masas de habitantes. Apuntalar las medidas de gestión que involucren a todos los estamentos del Estado de manera regional. Desarrollar planes de vivienda para los sectores de bajos recursos y facilitar el acceso al crédito para los sectores medios. Son solo algunos de los desafíos que se imponen en el siglo XXI y que requieren soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo.